pastores y hermanos en Cristo. Es un gran honor y un privilegio continuar con la lección 15 para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, y espero que sea esto de gran bendición. Hoy vamos a continuar hablando sobre la naturaleza de Dios. En primer lugar, el libro de Juan, capítulo 4, 24, nos dice que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esto significa que Dios es invisible, que no podemos verle y que no podemos tocarle. Jesús lo dijo bien claro en Lucas capítulo 24, verso 39, que usted lo puede leer también. Y Jesús dijo esto: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. En el libro de Romanos, capítulo 1 y el verso 20, dice: porque las cosas invisibles de Él, hablando acerca de Dios, dice su eterno poder y deidad. En primera de Timoteo, el capítulo 6 y el verso 16, dice el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo: al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. O sea, Dios no es un ser físico como nosotros, por tanto no está limitado por el tiempo ni al espacio ni a la materia como nosotros estamos limitados al espacio, al tiempo y la materia. También se habla de que Dios posee inmortalidad, o sea, Él no puede morir. Dice primera de Timoteo 1:17, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, nosotros envejecemos, nacemos, crecemos, envejecemos y morimos, pero Dios no es así. Él es eterno y es inmortal. El Salmo 90, y usted lo puede leer ahí, un salmo muy lindo, el verso 2, dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra, el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. El Salmo 135 y el verso 13 dice: oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. O sea, Dios estuvo con nuestros antepasados, está con nosotros en estos momentos, estará con nuestros hijos, y Él siempre seguirá siendo el mismo Dios que no cambia, porque Él es eterno. También se dice que Dios es inmutable, o sea, Dios no puede cambiar. Y dice el Salmo 102, verso 27, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Salmo 102 y el verso 27. Malaquías, el libro de Malaquías, capítulo 3 y verso 6, nos dice lo siguiente: porque yo Jehová no cambio. Él es inmutable, Él no puede cambiar. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
Los hombres cambian, las organizaciones cambian, todo en la vida cambia, pero Dios no cambia. Él es inmutable. También nos dice que Dios es inaccesible. O sea, a Dios nadie le vio jamás, dice Juan, capítulo 1, verso 18. Léalo ahí en su Biblia. Juan 1, 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. Primera de Timoteo, capítulo 6 y verso 16, dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Ahora tenemos también algo muy interesante. Dios es incorruptible. O sea que usted muere, se corrompe, pero Dios no. Él no muere ni se corrompe. Él es eterno. Dice Romanos 1:23, profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. También Dios es omnipotente, o sea, para Dios no hay nada imposible. Lo que es imposible para los seres humanos, no, para Dios no, porque para Él no hay nada imposible, porque Él es el omnipotente que todo lo puede. Dice la palabra del Señor que Dios crió los cielos con su palabra. Al principio dice, crió Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1. O sea, Él es el Todopoderoso, y si no fuese el Todopoderoso, o sea, el Omnipotente, no podría ser Dios. Él demuestra también que Dios tiene poder para crear toda la cosa de la nada, ¿verdad? Con su palabra, ¿verdad? Eso se llama omnipotencia. Dijo Dios en Génesis 1:3, sea la luz, y fue la luz. O sea, con el poder de su palabra. El Salmo 33 y verso 9 dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Eso dice el Salmo 33 y verso 9. En el libro de Éxodo, capítulo 6 y el verso 3 dice, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová, y aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Tenemos algo interesante. Para Dios todo es posible. Yo quiero que comprenda que para Dios no hay nada imposible. Él tiene poder y tiene autoridad para hacer cualquier cosa, lo dice el libro de Mateo. Es bueno que usted lea Mateo 19 y el verso 26, lo mismo que Lucas capítulo 1 y verso 37. Para Dios no hay nada imposible. Es el Dios que trasciende más allá de lo natural, a lo sobrenatural. Dios puede sanarte, Dios puede hacer cosas grandes, cosas extraordinarias que se salen del orden natural porque Él todo lo puede. También dice que es omnipotente, omnipresente. Él es omnipresente. O sea que está en todo lugar. Dios está en todo lugar. Su omnipresencia está en todo lugar. Leas el Salmo 139, del verso 7 al verso 12, donde el salmista dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, ahí estás tú.
Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, y aún las tinieblas, dice, no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Salmo 139 del 7 al 12. Él conoce tu vida, conoce tu entrar, conoce tu salir, y Él sabe lo que tú hagas. No te puedes ocultar de Dios. Él sabe perfectamente todo, aún hasta tus pensamientos. Proverbios 5:21. No te puedes ocultar de la presencia de Dios. Cuando tú dices, bueno, yo voy a pecar y voy a ocultarme, no te puedes ocultar de la presencia de Dios, porque Él mira, gloria a Dios, por todos los lugares del mundo. Dice Proverbios 5:21, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Él considera todas sus veredas, o sea, considera todos sus caminos. Proverbios 15:3 dice que los ojos de Jehová están en todo lugar. No piensas que te puedes esconder ahí, hacer alguna cosa que Dios no te mire. Él te mira donde estés. Jeremías 23:24 dice el profeta llorón, que así se le llama a Jeremías, el profeta llorón. Jeremías 23:24, si ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea, no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Esto significa que nos conoce a cada uno por nuestro nombre, conoce también cada detalle de nuestra vida, y aún nuestros cabellos están contados. Conoce aún nuestros pensamientos más ocultos. No te puedes ocultar de Dios, porque Dios es omnipresente. También dice que Dios es omnisciente, o sea que Dios lo sabe todo. Segunda de Reyes 19:27 dice, he conocido tu situación, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí. Isaías 66:18 de Isaías dice, porque yo conozco tus obras y sus pensamientos. Otra vez, el Señor dice en 1 Corintios 3:20, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Los pensamientos, oiga bien, los pensamientos los conoce nuestro Dios. En 1 de Juan 3:20 dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe, dice, todas las cosas. No crea que usted tiene algo escondido, que Dios no lo sabe. Usted lo puede esconder ante la gente. La gente puede estar ausente de lo que usted ha hecho, pero Dios lo sabe todo. Él conoce tu vida, tu corazón, tus pensamientos, los que has hecho en toda tu vida, Dios lo sabe. León Tolstoy dijo, si Dios fuera tan pequeño como para que pudiéramos entenderlo en todo, no sería el Dios tan grande que necesitamos. Dios ha querido que quienes deseen acercarse a Él lo hagan por medio de la fe, como está escrito en Hebreos capítulo 11 y el verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que desde la fe podemos razonar nuestra fe, pero desde la razón no podemos
llegar a entender a Dios, porque Dios es infinito. Dice el Salmo 139, del 1 al 6, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar, mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender, dijo el salmista. Aquí David reconoce que el conocimiento del Altísimo es demasiado maravilloso, demasiado difícil de entender. Isaías 40:18 dice, ¿a qué pues haréis semejantes a Dios? ¿O a qué imagen le compondréis? Pues esta razón, la existencia, la naturaleza de Dios, al igual que el origen del universo, el destino humano, son temas, todos ellos que pertenecen al mundo de la fe. El razonamiento humano, la filosofía ni la ciencia sirven para explicar, deben de acercarse por medio de la fe, para entender las cosas espirituales. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque le son locura, no las puede entender porque se han de entender espiritualmente. Entonces, la erudición de los necios es necedad. Eso dice Proverbios 16:22. La ciencia no podrá nunca llegar a entender a Dios. Podrá descubrir muchas cosas en el mundo, en el espacio, pero nunca podrá conocer los pensamientos de Dios y los planes de Dios. Eso se conoce a través solamente de la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 11:22, Jesús les dijo, tened fe en Dios. Y es la clave para poder lograr comprender a Dios. Tened la fe de Dios. Dios también se presenta como el único Dios, en contraste con la pluralidad de los falsos dioses paganos que hoy hay, en contraposición con el politeísmo, que es la creencia en muchos dioses. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, ¿verdad? Dice, oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En hebreo, Shema Israel, Adonai Eloheinu Echad. O sea, Dios se presenta como el único Dios. Y esta es la declaración de fe hebrea, una declaración monoteísta. Así comienza el credo judío. Shema Israel, Adonai Eloheinu Echad. Isaías 45 y verso 5 dice, yo soy Jehová y ninguno hay, no hay Dios fuera de mí. Isaías 45:22 dice, mirad a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, y no hay más. Ahora veremos una explicación paulina del politeísmo en el siguiente pasaje, 1 Corintios 8:5-6. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas,
y nosotros por medio de Él. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios. Algunos creen que todos los dioses son el mismo, solo que cada uno tiene su propia idea de Dios. Esto es realmente falso, hermano. Hay un solo Dios verdadero y todos los demás son dioses falsos. Dios se nos ha revelado por su palabra y si queremos conocerlo, podemos acercarnos a ella por medio de la Biblia, de la palabra de Dios, estudiándola con corazón sincero y con la ayuda del Espíritu Santo. Dios también es una persona. Una persona es todo aquel que puede oír, puede hablar, puede sentir, puede pensar. Dios es así. No es una idea, ni una imagen, ni una cosa. Dios es una persona. La Biblia nunca lo menciona con palabras como ello o esto. Dios es personal. A veces lo imaginamos un Dios frío, impersonal, pero este concepto de Dios es erróneo. Él entiende nuestros sentimientos, emociones, nuestras tristezas, nuestras alegrías, nuestra manera de pensar, para que no le olvidemos, fuimos criados a su imagen y semejanza, pero Dios está en todo momento con nosotros. Dios oye. Eso dice Juan 11:46, cuando Jesús dijo, yo sabía que siempre me oyes. Qué lindo. Dios habla. Mateo 22:31 al 32, léalo. Dios habla. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios? Lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Dice cuando Dios dijo. Dios siente amor, siente ira y también deseo. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre de él. La ira de Dios. Efesios 2:4 al 5 dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Dice, por su gran amor. Dios piensa, Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. También Él se presenta como el Dios Santo. En Él no hay pecado, no hay maldad, no hay corrupción. En Él no hay engaño. Él odia el pecado, pero ama al pecador. Dice el Proverbio 19, del 9 al 26. Oiga lo que dice. Abominación es a Jehová el camino del impío. Dice, abominación es a Jehová el camino del impío. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo. O sea, la santidad de Dios demanda que el pecado sea castigado, porque Él es santo, un Dios santo. No va a permitir que el pecado se interponga entre usted y Él. La santidad de Dios lo separa totalmente al hombre. Dice Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo, la sangre que tiene poder para limpiar el pecado del más vil pecador. El único camino
para que el hombre pueda acercarse a este Dios santo es a través únicamente por la sangre del Cordero, por la sangre de Jesús. Dice que Dios es amor. Quizás este sea el punto más importante de este estudio. Muchos, por desconocerlo, viven de espalda a Dios, por considerarlo cruel. Consideran a un Dios cruel. Otros, en cambio, viven con miedo, huyendo de Dios, ¿verdad? Mas Dios, dice Romanos 5:8, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice Primera de Juan 4:8-16, el que no ama, no ha conocido a Dios, ¿sabe? Porque Dios es amor. En esto se mostró, dice, el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dice, Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Otra de las cosas hermosas es que Dios es fiel. Podemos confiar en él con toda seguridad. Dios es fiel. Él nunca va a fallarte. Eso lo dice la palabra. Dios nunca, hermano, te va a fallar. Dice Primera de Corintios 1:9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión. Porque el Salmo 33:4 dice, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es con fidelidad. Él es fiel. Según de Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios nunca te va a fallar. Los hombres te pueden fallar. Las organizaciones te pueden fallar. En el mundo, la gente que tú más amas y más quieres, tus mejores amigos te pueden fallar. Pero Dios nunca, de los nunca, te podrá fallar. También nos dice que Él es misericordioso. Dios es misericordioso. ¿Qué es misericordia? Misericordia es mirar aquello que no es digno de ser mirado. Y Dios es misericordioso. Dice el Salmo 103:8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Es importante entender que esa misericordia es mirar aquello que no merece ser mirado. Usted no merecía ser mirado, usted no merecía nada, pero por la misericordia de Dios, por su gracia, envió a Jesucristo para salvarlo. Él extendió su mano aun cuando usted no valía nada, lo sacó de la podredumbre del pecado por su misericordia. También el Señor es paciente, y dice segunda de Pedro 3:9, dice, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. También Dios es justo, o sea, es imparcial. El Salmo 119:137, usted lo puede leer Romanos 2:11, Ezequiel 18:20, el Salmo 144. Lea esos pasajes y notará que Dios es el Dios justo. Él actúa con justicia. El Salmo 62:11-12 dice, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Hay quienes que solo les gusta hablar del amor de Dios, pero no tienen en cuenta
su justicia. Ninguno de los atributos divinos debe ser enfatizado a costa de minimizar los dos, o sea, los otros atributos que Él tiene. Pues estaríamos presentando una falsa imagen de Dios. No podemos minimizar los otros atributos de Dios. La justicia de Dios demanda el castigo de la maldad, y ese es el motivo por el cual Dios castigó a su propio Hijo por causa de tus pecados y los míos. Sin justicia no hay paz, pues la maldad podría ser recompensada y la bondad menospreciada, lo cual acarrearía el caos, la ley de la selva y la ley de los más fuertes. Dice que Dios es bueno. Yo os digo, dice Mateo 5, 44 al 45, yo os digo, amad a vuestro enemigo, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Dice que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. En Tito 3, 4 al 7 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundante por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Qué hermoso y qué lindo es esto, saber que Dios nos ama, que envió a Jesucristo para salvarnos y que nos ha sido imputada la justicia de Cristo a nosotros por gracia. Por gracia, dice Efesios 2:9, habéis sido salvos. Por gracia. Y esto no es don, esto no es algo de ustedes, sino es un regalo de Dios. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias de saber que tenemos un gran Dios, un poderoso Dios. Tú eres excelso, tú eres maravilloso, no existe nadie fuera de ti. Y un Señor Jesucristo que enviaste al mundo para salvarnos de nuestros pecados, que es la manifestación tuya, el Dios hecho carne. Adorado sea tu santo nombre, glorificado sea tu santo nombre. En esta noche te bendecimos, te adoramos. Que esta lección número 15 haya sido de bendición para ti, hermano, y que la puedas estudiar con tus amigos. Estaremos en la próxima dando la lección número 16. Dios